País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. El tema del coronavirus con el que comenzamos esta emisión de Oye País a lo largo de estos 2 años, señores, porque ese ha sido el tema central nacional, el tema central mundial, el tema de la pandemia. Ahora vemos una nueva combinación, el flurona. Flurona es una combinación de dos virus. Y en este caso, en el caso del contexto actual, se habla del coronavirus, el Omicron por un lado, y por otro lado el virus de la influenza. Cuando dos virus se encuentran en una misma situación de salud, puede provocar estragos diferentes a los que están contemplados dentro de los ciclos de combate, en este caso, por ejemplo, al COVID o combate a la influenza. Entonces hay que buscar otras alternativas. No necesariamente es mortal, pero puede ser de mayor complicación y de más difícil recuperación. Ya tenemos flurona en República Dominicana. Hemos aprendido tantos nombres a lo largo de esta pandemia, de estos 2 años, que ya uno se olvida de los nombres de la variante, beta, delta, ha habido muchísimas, y terminamos ahora con el Omicron. Y ya anda por ahí otra que anda zumbando, dijeron en Chipre que encontraron una nueva, y así andan las cosas en el mundo. Aquí en República Dominicana las estadísticas nos indican este alza y baja, este descontrol sobre la propagación del coronavirus con la variante Omicron. En las últimas estadísticas bordea de nuevo los 6.000 personas afectadas, previendo que el miércoles pasado subió a 7.439, una de las cifras más alta, o la cifra más alta que se había registrado en contagios en un conteo de 24 horas, según las estadísticas que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública. La positividad sigue rondando 38, 39, 37, 40, llegó a 48. Recuerden ustedes qué día fue, llegó a 48 hace ya una semana y pico. Llegó a 48, pero ahora bordea los 40. Pero es alto de todas maneras. Lo importante en esto es que la letalidad se ha seguido reduciendo y controlado. Fíjense que en cada boletín el número de fallecidos son pocos o 0. Y el mayor en los últimos días fue de 5 fallecimientos, 4, 2, 0 la mayoría de los días. Y esto por lo menos es importante porque aunque hay mucha gente en unidades de cuidados intensivos y mucha gente incluso con ventiladores así para poder asistir la respiración, no es menos cierto que no ha llevado a la muerte, porque esa es una de las cualidades, si se podría decir, del Omicron, que no lleva al punto catastrófico, sino que sus efectos son más leves. Ahora, hay personas que tienen comprometido su estado físico con otras situaciones de salud y entonces una variante, por más leve que sea, puede complicar ese estadio de salud y puede llevar a situaciones ya más complejas en una unidad de cuidados intensivos y hasta la muerte, que es lo que menos se quisiera. Pero esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Claro, el tema de todo lo relacionado con el coronavirus del Omicron se vio reflejado en el reinicio de las clases. Una pugna que yo entendí importante, pero no a los extremos que lo llevó la ADP al final, de vanagloriarse de que pudo disminuir sensiblemente en casi 0 en algunos puntos del país la presencia de los maestros en un desafío a la decisión
de las autoridades de salud pública y de educación de reabrir las clases el martes de esta semana. Yo creo que ahí yo soy de lo que fui partidario y mantengo la posición de que pudimos haber retrasado una semana por un asunto de prevención. Si estamos en un pico de este rebrote, en los niveles más altos de contagio que ha estado ocurriendo, yo creo que pudiera calificarse una temeridad haber llevado 2 millones y pico de niños a las escuelas públicas bajo este régimen de contagio. Las autoridades dicen que no, que era manejable. Incluso autoridad como el doctor José Joaquín Puello decía, los niños están más seguros en las aulas que en las casas. Yo no estoy totalmente convencido de ello, pero no puedo, bajo ninguna circunstancia, ni se me ocurre poder desdecir una afirmación de un hombre como José Joaquín Puello, por ejemplo. Sin embargo, la ADP dijo, no puede haber clase o no debe haber clase. Y es una posición dentro de las posiciones que se estaban discutiendo a lo largo de esta semana. Pero la posición tajante, después de decir, los felicitamos porque evitamos que los maestros fueran. O sea, le doblamos el pulso al gobierno. Pudo llevar esto a dar una impresión o una idea que se estaba echando un pulso más político que sanitario, más político que comunitario, más político que relacionado al bien común social del país. La ADP está dirigida por un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, como es el profesor Hidalgo, y que se interprete esto como que es echando el pulso con el ministerio y con el gobierno, lo que había dispuesto el gobierno, no tiene para mí una categoría trascendente e importante dentro de lo que debe ser la decisión de una sociedad de empujar hacia el mismo lado en un problema como este de la pandemia. Porque esto no es un asunto del gobierno, ni es un asunto de la oposición, esto es un asunto de la sociedad. Ese es mi entender. No me gustó, así como decía que no me gustaba la posición de las autoridades de vamos a abrir las escuelas. Yo era partidario de que se retrasara por lo menos una semana, como habían pedido algunas entidades profesionales dentro del campo de la salud. Pero no para tampoco venir la gente de la ADP que se opusieron, el colegio médico lo favorecía, la ADP lo desfavorecía. Decir, nosotros le tumbamos el pulso al gobierno porque logramos que los maestros no fueran. No creo que esto debe convertirse en una rebatiña de esta naturaleza. Hasta este momento, los reportes que se tienen de la concentración reducida en las escuelas públicas a lo largo de esta semana se verán ya en la semana próxima y vamos a ver qué ocurre cuando realmente el grueso de los alumnos entre a las aulas. Colegios privados han manejado la cosa más de una forma independiente, que de núcleo, como pasó con el caso de la escuela pública, que lo decide el Ministerio de Educación, y la ADP, que aportan los educadores, que es el gremio de los educadores. En los colegios, la Asociación de Colegios era partidaria de que se abriera, pero cada miembro estaba autorizado, incluso la misma decisión de educación decía que era una forma voluntaria asistir los alumnos a la clase, que si los padres entendían que no debían enviarlo, no lo enviaran. En eso se cuidó por lo menos la autoridad. En el caso de los colegios, aunque había una posición de núcleo de la Asociación de Colegios Privados, los colegios, muchos de ellos y la gran mayoría de ellos no dio clases a lo largo de esta semana y pospuso para la semana siguiente la apertura de clases. Otros lo hicieron de forma virtual, o sea, comenzaron la docencia, pero no presencial. Las dos cosas han ocurrido. Las universidades, ya ustedes vieron, decidieron con la autoridad
pública, en este caso el MESIT, que es el Ministerio de Educación Superior, tomaron la decisión de que fuera en una forma híbrida y de acuerdo a lo que decidiera cada universidad de forma independiente. Porque las universidades, con excepción de la UAS, son entes privados que se rigen bajo un marco de control del MESIT para una serie de acciones, pero que tienen categorización de decisión propia en situaciones como esta. La mayoría optó por las clases híbridas. En esta semana, clases virtuales únicamente. En la semana próxima, tras una evaluación, hacer clases virtuales y dar laboratorios, talleres, lo que sea necesario que sea presencial, entonces presencial. Y dividirlos por secciones y por grupos para evitar la aglomeración de los estudiantes en los centros universitarios. Y esto es interesante y es importante porque el tema de la pandemia no termina y habrá que tomar muchas decisiones más adelante de esta y de otro tipo, de este y de otro género. No cabe duda. El presidente lo advirtió en su conversatorio con el programa Hoy Mismo, aquí de Color Visión, advirtió: no podemos seguir subsidiando los aumentos en los precios de los combustibles a propósito de los incrementos y la inestabilidad de precios del petróleo en los mercados internacionales. Y eso se refleja en esta misma semana. El petróleo subió a 80 y tanto %. Bueno, lo voy a conversar más adelante con Carlos Cuello, los detalles de esto, pero subió y subió bastante. Y la tendencia es a seguir aumentando. Estamos en la época de mucho consumo de combustible a propósito del frío y el combustible que se usa para las calefacciones. Esperemos, porque vamos a sentir los aumentos de precios en los combustibles que hasta este momento han llevado a un subsidio de unos 13.000 millones de pesos a lo largo del 2021. La semana pasada hubo un escalamiento en los precios de los combustibles y es de esperar que esto va a continuar por los próximos días. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, lo dediqué a lo que está pasando en el Congreso Nacional, lo que ha pasado en el Congreso Nacional a propósito de la discusión y sanción del Código Penal. De cómo por más de 15 años se le ha dado vueltas a un instrumento que dicen los propios legisladores, que dice la sociedad en sentido general, que es necesario para las garantías mínimas propias de la aplicación de una justicia real dentro de los estamentos que se mueve el aparato judicial para mantener el orden jurídico y mantener la convivencia en una sociedad. Sin justicia es imposible. El Código Penal es muy viejo, muy arcaico, hay que darle una serie de instrumentos nuevos en la lucha contra el delito, contra la parte ilegal, contra la violación de las leyes, y entonces esto se ha ido reteniendo por periquitos aquí, periquitos allí, periquitos acá, periquitos allí, de dejitas que no tienen sentido. No tienen sentido. Y lo que pasó esta semana rompe incluso las expectativas que se habían fijado de que esto tendría un final feliz. Se dejó para la próxima legislatura. Sobre ese tema, escribí mi columna de esta semana y la titulé Irregularidades y burlas. La comparto con ustedes a continuación. No hay forma de explicar a la sociedad que los legisladores nacionales, la dirigencia y el poder político, los poderes fácticos, hayan sido tan impúdicamente incapaces de votar un proyecto tendente por demás a modernizar, actualizar, hacer realista un código penal que garantice un ejercicio más ajustado a una buena administración de justicia.
una iniciativa que lleva unos 20 años dando vueltas en los hemiciclos, que aunque todos dicen es necesario, imperioso, hacen lo posible y hasta lo imposible para que no se materialice, con trabas y periquitos puntos suspensivos que se colocan cada vez en su camino. Y uso la palabra incapacidad porque no hay otra forma decente de calificarlo. Las tres causales fueron la justificación clandestina de presidentes y partidos por temor a la crítica de unos u otros sectores de la sociedad en pugna por la norma propuesta. A esto se sumaron periquitos como las garantías de derechos de homosexuales y lesbianas, el maltrato infantil, un rosario de enmiendas y adendums de último minuto, de parte de la Procuraduría y de organizaciones de presión como Finjus, así como agresivas presiones de influyentes comunicadores y medios favorables principalmente con la despenalización del aborto. Este penoso espectáculo de irresponsabilidad colectiva es una brutal burla al cumplimiento del deber que los legisladores y otros funcionarios juraron cumplir y hacer cumplir. Este desparpajo nos muestra por qué no debemos escandalizarnos por nada. Y digo nada, de lo que sale de las cámaras legislativas y o de los políticos y de los partidos que las representan, haciendo galas de aquel refrán de que na es na y to es to. Los casos diarios de COVID-19 reflejaron una significativa disminución este jueves en República Dominicana, cuando el Ministerio de Salud Pública notificó 5.953 nuevos contagios, 1.486 menos que los 7.439 de la víspera. Detalló que en el país hay 39.986 casos activos y 438.212 personas se han recuperado de la enfermedad. El ministro de Salud Pública informó este jueves que las autoridades están en negociación con diferentes casas farmacéuticas del país para la apertura de compra de pruebas de antígenos en farmacias y lugares autorizados, para que la población tenga acceso a la adquisición de la misma y pueda realizarse la muestra. Con la finalidad de evaluar e impulsar las estrategias de las distintas mesas temáticas del diálogo para las reformas, el presidente de la República, Luis Abinader, desarrolló una sesión de trabajo con los ministros involucrados, así como también con los miembros de la dirección ejecutiva del Consejo Económico y Social, encabezada por su presidente, doctor Rafael Toribio, y la comisión del gobierno que coordina el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El gobierno dominicano endureció la seguridad sanitaria y migratoria en la frontera norte, con el objetivo de prevenir el coronavirus, bloquear transacciones ilícitas y garantizar la paz social. Con esos propósitos, autoridades de salud pública del Ejército Dominicano, Migración, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, y aduanas en Dajabón articulan un programa estricto para salvaguardar la salud de la población y la seguridad nacional. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía. Comenzamos el año y yo les decía la semana pasada, al principio de esta semana, que el año es un día después del otro, una semana después de la otra. Sin embargo, para los proyectos, para los desarrollos de programas, se enmarcan en años calendarios en República Dominicana, en otros lugares, de otras fechas a otra fecha, como en Estados Unidos, que comienza a aplicarse los años fiscales en septiembre, aquí en República Dominicana, 1 de enero. Y ya estamos en el desarrollo de este año. Decía el director de presupuesto que a partir del día 10 comenzaban los desembolsos, comenzaban los proyectos, comenzaban los programas, porque antes o generalmente el mes de enero era un mes complicado y complejo, porque el gobierno que no llegaban las nóminas a tiempo, que nunca, no sabía que estaba todavía cuadrando el año anterior y siempre el mes era un mes como perdido. Ahora parece que es un mes ganado, pero yo creo que el mejor ejercicio, ya que lo hicimos a finales del año pasado, de qué fue el 2021, pero ya con el mes de diciembre cerrado, el mes se puede completar y cuáles son las perspectivas del 2022. En la economía, Carlos Cuello, nuestro analista de economía aquí en Oye País, está con nosotros esta noche como cada semana y nos puede dar una visión más amplia de ese 2021 ya que finalizó, 2022 que comienza. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Si Dios no lo permite, ojalá esperamos estar aquí a lo largo de este año 2022. Feliz año oficialmente desde Oye País, como debe ser. Es correcto, iniciamos la sección económica a partir de hoy. Al concluir el año pasado, nosotros entregamos un reporte con proyecciones de lo que entendíamos que debía ser el comportamiento, el resultado final de la economía. Ya en esta ocasión tenemos aquí datos preliminares que nos ofrece... Pero más completos. Exacto, bueno, son datos preliminares que nos ofrece el Banco Central, por ejemplo, el Banco Mundial, con su reporte informe sobre la economía mundial, y la CEPAL, que en esta ocasión difirió la entrega de su informe preliminar. Tradicionalmente lo hacían en la primera quincena, segunda quincena, mejor dicho, del mes de diciembre, pero en esta ocasión lo están entregando en el mes de enero, lo entregaron precisamente en el transcurso de esta semana en México, ¿no? Con datos que se entiende que tienen un alcance mayor. ¿Qué plantea? Ciertamente las informaciones del Banco Central al concluir el año 2021, sí, exacto, era que la economía estaría creciendo a una tasa de un 12.5, en torno al 12%, decía el Banco Central, con un resultado para el mes de noviembre preliminar, con el IMAE, de un 13.1%. Posteriormente, el Banco Mundial le consigna a la economía dominicana un 10.8% y la CEPAL más recientemente un 10.4%. En todos los casos, digamos que un crecimiento de 2 dígitos. Luego de la caída del año 2020, que fue de un 6.7%, claro. ¿No? Una recesión global. El año del desastre. Exacto. Esto, incluso algunos políticos dijeron que se trataba de un rebote. Sin embargo, el Banco Central hace la medición con el año anterior, 2019, y aún así el crecimiento sería de un 4%. Esto supone que la economía dominicana estaría recuperándose, un año de recuperación para la economía global, ¿no? Recuperando digamos que lo que perdió en el año 2020 y retomando lo que es la tasa media de crecimiento de lo que va del siglo, que de en torno a un 5%, que por cierto es la proyección que se da para el año siguiente. 2022. Entonces, ¿cómo podemos englobar que fue el crecimiento de la economía en República Dominicana en el 2021? Bueno, habría que verlo en primer lugar en función de lo que es el año prepandemia, que ya hemos dicho que será superior a un 4%. Sí. Lo otro también en función de la región. Y en la región, la CEPAL, por ejemplo, proyecta que el crecimiento obtenido es de un 6.2%, o sea que la economía dominicana está prácticamente duplicando el crecimiento de la región latinoamericana y caribeña, ¿no? En el caso específico de la cifra de la CEPAL,
estima que Panamá sería la economía de mayor crecimiento con un 12.4%, pero hay que destacar que Panamá cayó en un 17.9%. Mucho más que nosotros. En el año, exacto, en el año de la pandemia. O sea, aquí sí podríamos estar hablando de un rebote. O sea, que con todo y esto la economía, que figura como la segunda de mayor crecimiento en la región, yo diría que si descontábamos esa situación de Panamá, podría ser la economía de mayor crecimiento en términos de recuperación. Okay. Ha sido un año de recuperación accidentado, con una inflación que bordea el 7% y no fue ajena a la economía dominicana. Recuerden que tenemos un 7.8%, todavía pendiente de conocer el último mes, que es el mes de diciembre. O sea que vamos a terminar con una inflación por encima de la media de la región latinoamericana y caribeña. El desempleo en la región es según la cifra de la CEPAL, se estaría situando en torno a un 7%. Nosotros estamos, 9.1%, perdón. En la pandemia superó el 10%, ¿no? El desempleo. Sí. Dice la CEPAL que todavía hay un 30% de trabajadores que no se han reintegrado. Exacto, no se han reintegrado. O sea, de trabajadores que ya estaban previo a la pandemia, que no se han reintegrado a sus actividades preliminares. Sí. Quizá un porcentaje de eso no lo hará nunca, sí. Quizá otros se quedarán en actividades propias, personales, en el sector informal, en definitiva, ¿no? Que, como comentábamos anteriormente, se ha incrementado la economía informal. En algún sitio leí, Carlos, y te pido que me corrijas si estoy equivocado, de que va a ser un poquito más lento el cálculo que se puede hacer a partir de el paso de la pandemia, la recuperación de las economías. Lo leí en algún sitio por el hecho de que mucha gente que tenía trabajos formales, por así decirlo, se fueron a la informalidad a través del teletrabajo, sí. Y han seguido ya con contratos o con otro tipo de cosas y no entran dentro del cálculo de la fuerza laboral activa formal, por así decirlo. Entonces, yo leí eso en algún sitio, no recuerdo, y estaba esperando para comentarlo contigo. Entonces, eso habría que evaluar eso para ver realmente cuáles son los niveles de desempleo que tenemos a propósito de la pandemia. Sí, va a haber un cambio. La pandemia yo creo que ha modificado y en algunos casos quizás estaría dejando corto lo que son los indicadores tradicionales de medición del mercado laboral. Sí. No, porque esto cambió. Sí, porque casi seguro que la cifra de desempleo podrían estar incrementándose y no necesariamente que esto se corresponda con lo que es las alternativas, como tú has identificado, de medio de ingreso. Sí. ¿No? Como esto del teletrabajo, el trabajo motu propio de la casa. O sea, todo esto va a cambiar y va a obligar incluso a cambiar la legislación laboral. No, totalmente. Incluso en lo que se ha hablado en una eventual modificación, una de las cosas es incluir el teletrabajo como una realidad. Y la flexibilización de los horarios. Claro. O sea, esto, como te digo, pero de todos modos, se ha estado recuperando el mercado laboral. Este año es un año de desaceleración. Hay que reconocer que el año pasado fue un año de recuperación. Y tuvo a su favor el hecho de que las economías mantuvieron los estímulos. Caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se mantuvo la baja tasa de política de interés. Se mantuvo la política monetaria expansiva y la política fiscal también. Pero ya para el año 2022, esas medidas, el uso de esos instrumentos tendrá que cambiar de dirección necesariamente, sí. Porque aunque la inflación no se puede considerar como una inflación monetaria, pero no menos cierto es que los niveles de demanda de la economía ante una insuficiencia de respuesta de oferta presionan los precios en cualquier economía. Claro. Entonces, los estímulos monetarios, la política monetaria expansiva ya comienza. De hecho, el Banco Central de la República Dominicana se adelantó a lo que tendrá que hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ya algunos bancos en Europa lo están haciendo, porque la inflación, primero ya la economía logró su recuperación. Se espera un crecimiento, pero de menor magnitud. ¿Y no fue muy drástico del 3.50 al 4.50? Es que en el 2020 se le tumbaron 150 puntos precisamente. Sí, lo que está y ahora lo que en está 2 meses acomodándose. En 2 meses se tumbaron los 150 puntos, sí, ¿no? O sea, en este caso al revés, ¿no?
es uno de los instrumentos de política monetaria utilizados en ambas direcciones, digamos, como todos los instrumentos de política monetaria. O sea, cambios en la tasa de política monetaria, tasa de interés, manda señales de alza en las tasas de interés en el mercado, las operaciones de mercado abierto, pero inversa en este caso, ¿no? Cuando el Banco Central quiere retirar lo que hace que emite títulos. Sí, ¿no? correcto. Y el otro instrumento es la tasa de descuento y redescuento con la cual el banco transa con las entidades. Podría utilizar también el encaje en un sentido contrario, aumentarlos ahora, ¿no? Porque de lo que se trata es una es flexibilización en el encaje precisamente claro, a lo largo de porque la son recuperación. los instrumentos de política monetaria que utiliza el Banco Central y cualquier otro banco en el mundo, ¿no? Esto también porque el aumento del circulante puede presionar el tipo de cambio, que el año pasado tuvimos a favor, fue todo lo contrario, la economía dominicana fue de las pocas en la región que fortaleció el tipo de cambio en casi un 3%, ¿no? Sí. No hubo, en vez de depreciación, hubo apreciación. Bueno, de tal magnitud fue la apreciación que se había proyectado una tasa de un 62 por 1 para el año pasado. Y terminamos 57 y tanto. No, y digo incluso es favorable porque no es que se estancó y lo apagó, sino que al contrario, se redujo. Fíjate, lo que pasa Yo creo que la única vez en la historia dominicana que se ha reducido. No, hemos tenido, recuérdate en el año 2004, cuando el presidente Fernández asumió. Bueno, pues ese fue por una situación coyuntural. Una caída, hubo que salir a evitar. Pues esa fue una situación coyuntural por una situación de hecho, o sea. Sí, pero de todo modo, ahora la política monetaria va en otra dirección para garantizar lo que es la estabilidad macroeconómica. Tendrá necesariamente que desmonetizar, retirar una mayor proporción de ese circulante, porque las presiones cambiarias van a comenzar. No, claro. Es que, no, tú lo habías dicho en uno de los comentarios tuyos el año pasado. Tú habías comentado precisamente eso, que teníamos que estar preparados para comenzar como una suerte de ajuste o de realidad a los impulsores del mercado. ¿Por qué el país logró esa fortaleza, digamos, el año pasado en materia cambiaria? Es que, mira, hubo buenas respuestas de las remesas. Podemos comentarla más adelante, ¿no? Estaría reportando más de 10.400 millones de dólares. Sí. Hubo buena respuesta de las exportaciones que sobrepasaron los 11.000 millones de dólares, sobre todo el sector zona franca, con más del 60% de esas exportaciones. Hubo buena respuesta también del turismo. En la recuperación del turismo. Sí, se estima que van a ser como unos 5.000 millones todavía, con un 30% por debajo de lo que es su actividad, ¿no? O también otro factor, pienso yo. No sé, y la inversión extranjera, antes que se me olvide, también. Eso te iba a decir, sobrepasando los 3.000 millones de dólares. Mientras había inversión extranjera, también hubo una desaceleró las importaciones, en cierto modo, porque el comercio bajó un poco la presión en la demanda, pienso yo. Sí, sin embargo, no tuvimos escasez. No, escasez nunca tuvimos, ni en el momento peor de la pandemia incluso. Y aunque hubo incremento en los precios, pero se podrían atribuir más bien a factores externos o propios de la recuperación misma. Fíjate que Estados Unidos, que es una de las economías que más estable, no tiene problemas cambiarios, por supuesto, ¿no? Sí. Como nosotros. Pero Estados Unidos, en promedio, la inflación es de un 2%. Pero estaba ahora en un 6%. 7 va a terminar. Bueno. La más alta desde 1982. Ahí lo vi. Europa, promedio un 5%. Sí. Que Europa tampoco se caracteriza por niveles de inflación significativo, ¿no? Entonces, es una situación, como te digo, la inflación es un fenómeno global. Sí. Y va de la mano con la recuperación de la economía y la política económica que fueron implementadas para el rescate, primero para enfrentar la recesión y luego para la recuperación de la economía. Agrégale a eso también algunos componentes de costo, como los fletes, por ejemplo, que se vieron muy todavía. Se espera que para mediados de este año probablemente se esté ya normalizando la economía. Pero aún así se espera que la economía dominicana va a crecer en un 5% para este año, como te decía. Más del doble de la región, que se estima que la desaceleración va a ser muy fuerte, de un 2%. Algunos países, incluso en la región, cuando la CEPAL habla aquí de una inflación de un 7.2%, excluyendo Argentina y a Venezuela,
Venezuela y Haití son los únicos dos países que van a tener un crecimiento negativo, pero más moderado, ¿no? Sí. Para este año. No, lo de Venezuela es emblemático. Cuando tú lo pones para establecer los promedios, se te caen los Se promedios. estima que en el 22 comenzará a crecer entre un 2 y un 3%. Mira, Carlos, ¿cuáles fueron los principales motores, impulsores del crecimiento dominicano? ¿Siguen siendo las telecomunicaciones, la construcción? Mira, ¿Cuáles fueron? si lo buscamos por el enfoque del gasto, el consumo y la inversión son los principales impulsores del crecimiento de la economía, el manejo de la política económica, que hay que reconocerlo, que fue en la dirección que lo demandaban las circunstancias. El crecimiento de las exportaciones, que ya mencionábamos, de la zona franca, la remesa y el acceso al financiamiento que nunca le faltó a la República Dominicana. Otros querían encontrar los recursos financieros y no calificaban para que los mercados financieros... Nosotros tuvimos siempre abiertos los mercados. Siempre abiertos. Y con sobreofertas incluso. Claro, claro. Entonces eso permitió que el Banco Central pudiera acumular 13,000 millones de dólares en reserva. Sí. Esas reservas pueden jugar un papel estratégico para enfrentar cualquier situación de ataque cambiario. Eso es muy importante. Son 13,000 millones de dólares, unos casi 7 meses de importación y en torno a un 5% del Producto Interno Bruto. Las expectativas de este año, que son favorables, como te decía, un 5% de crecimiento proyectado, 5 o 6%, pero hay que advertir que hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, tú tienes el comportamiento climático, sobre todo en el caso nuestro que estamos en el mismo trayecto de los huracanes, ¿no? Sí. Tienes las presiones inflacionarias que no van a ceder, como ya decíamos, hasta mediados de este año posiblemente, ¿no? Aunque se espera que sea más moderada, ¿no? Tiene también el deterioro de los tipos de cambio, que aunque República Dominicana es la excepción, pero gravita sobre las economías de la región. Y los precios del petróleo, que están registrando en esta semana niveles de casi $85 el barril. Con la advertencia ya del presidente de la República en una entrevista esta semana, en el programa hoy mismo de este mismo canal, donde planteó el presidente que ya es insostenible seguir el subsidio generalizado. 13,000 millones de pesos. Exacto. Entonces, imagínate, ya se está registrando a $85 prácticamente esta semana. Se espera que estos son... altas y bajas. Exacto, propia de la volatilidad del mercado. Pero que uno no sabe cuándo van a ser las bajas o cuáles van a ser las altas. Cuándo van a ser las altas. Exacto. Entonces, el otro factor de riesgo es la alza de las tasas de interés, tanto local como extranjera, que pueden encarecer el costo de la deuda. Y también el alza de tasa implica restricción en los financiamientos. Claro. Yo te diría hasta un imponderable, pienso yo, que nos veamos nosotros como países subdesarrollados y dependientes de las grandes economías, atrapados quizás, si se produjera, nuevas presiones en esa guerra económica, por ejemplo, China, Estados Unidos. Claro. Entonces, si nos vemos atrapados de nuevo en eso, sufrimos de todas maneras. Y no se descarta todavía un posible rebrote o aparición de una nueva... No hemos superado todavía. No hemos mencionado lo principal que ha sido este desastre. Ahora mismo, de hecho, está impactando la producción, el ausentismo laboral por el problema de esta variante que, como tú comentabas, es menos letal, pero es más contagiosa. ¿No? Y eso provoca el ausentismo laboral. Y hay otra variable aquí, que es la cohesión social, derivada justamente del proceso de incremento de las desigualdades que nos está legando la pandemia. Sí. Mayor desempleo y la gente está desesperada y quiere cambios políticos rápidos y radicales. Y eso no garantiza que va a que la economía pueda funcionar de la manera más eficiente. Eso hay que ponerle mucho el ojo. En la región, de hecho, estamos viendo unos cambios con tendencia que no son las más favorables para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos. Estamos pensando más en la distribución y nos olvidamos que para poder distribuir tenemos que producir, generar riqueza. Lógico. Fíjate que hubo una reunión con representantes del gobierno norteamericano de Costa Rica, Panamá
y República Dominicana. Sí. Son las tres economías que tienen mayores niveles de estabilidad política, económica y social en estos momentos. Así es. Y déjame decirte que esas tres economías, según vi ahí que decía el canciller, esas tres economías juntas, con menos de 30 millones de habitantes, ¿no? Se representan el tercer socio comercial más importante de la región latinoamericana y caribeña, superada únicamente por dos gigantes como Brasil y México. Y están actuando esas tres naciones en una forma coordinada para una serie de situaciones, incluyendo lo del desarrollo y consistencia económica. Es correcto. Sí. Carlos, y yo me atrevería a decir simplemente algo que se me ocurre a mí. Quizás lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, de visitando el país punto por punto y haciendo ofertas y diciendo que van a hacer esto y que van a comenzar tales proyectos, es quizás para mantener viva esa esperanza de que hay una acción de Estado que pudiera estar en progreso y que no provocar ese desánimo en la gente de que podíamos seguir en una situación de postración y de mayor situación económica. Las expectativas son favorables y en la economía las expectativas activan, digamos que estimulan las decisiones o las restringen. Entonces, me parece que sí, me parece que eso agrega positivismo a las expectativas, ¿no? Me da esa impresión, sí. Sí, no, es correcto, porque la recuperación ya alcanzada, mira, ahora hay una desaceleración, incluso provocada, ¿no? Sí. Pero seguimos en un entorno convulso, seguimos en un ambiente muy volátil. No definitivo. Sí, pero hay que trabajar en función de que... de que estamos normales. Exacto. Sí. No, eso es así. De que estamos normales y que vamos creciendo. Exacto. Sí, porque si nos postramos, bueno, es que no podemos, y comenzamos con el pesimismo y aplicamos el pesimismo a la toma de decisiones, por ejemplo. Eso se hace realidad. Sí, claro que se hace realidad. Sí. Carlos, la calificación de República Dominicana con todo y esto ha seguido muy buena. Fue mejorada incluso en medio de la pandemia, lo que pocos países en la región lograron. Consiguieron. Lo que tú decías ahorita, la facilidad que estaban, por ejemplo, los mercados abiertos para la República Dominicana por ese grado de confianza, y eso mejoraba esa calificación. Y hay que destacar algo, porque cuando se le quiere dar un matiz político a esto, o se quiere hacer mezquino, no se reconoce que el crecimiento de la economía dominicana, la tendencia de crecimiento que lleva la economía dominicana, ese liderazgo económico en la región, es fruto de un proceso de varios periodos. Nadie en un año o en 2 años puede revertir una tendencia o de forma mágica hacer que sucedan estas cosas. O sea, y tampoco todos los logros, los méritos se le pueden atribuir a la gestión política del Estado. Hay que recordar que la economía dominicana, más del 90%, responde a la iniciativa privada. Claro. Tiene que haber una armonía. La política económica es clave para que venga la inversión extranjera, para que el capital local también invierta y para que los consumidores se motiven a ir al mercado. La consolidación del crecimiento y la baja tasa de inflación y las buenas calificaciones que tuvo República Dominicana a lo largo de los últimos años nos ayudó a sortear esta crisis. Pues claro. Eso es así. Y es un asunto de Estado, fuera de otras situaciones y de políticas, lo que tú quieras. Estamos hablando de país. La crisis nos encontró, como tú bien dices, en condiciones de poder soportarla porque la economía estaba saludable. Sí, automáticamente. Y finalmente, antes de concluir, este año hay aumento salarial. Sí, recuérdate que el aumento salarial se hizo en julio, a mediados del año, pero se condicionó a 2 etapas. Sí. Exacto. En la primera etapa, la escala superior, por ejemplo, era de 20,000 pesos hasta enero, ¿no? En la segunda, empresa mediana era de 18,500, las empresas pequeñas 12,400 y las micro, que se fijó en una categoría nueva, 11,500. Pero a partir de enero, ahora, este año, los trabajadores deberán cobrar
los que tienen 20 van a cobrar 1,000 pesos más, 21,000. 21. ¿no? O sea, un 5%. Y 19,250 los que tienen 18,500, 12,900 y 11,900 la escala inferior. O sea que este mismo mes ya se incrementaría para la escala superior en un 5% el salario. Contemplado, repito, Sí. en la resolución de julio del año Sí, pasado. o sea, que no es negociado, sino un hecho. Sino que comenzar la aplicación. No es mucho, pero Donde cualquier cosa ayuda. ayuda, Cualquier cosa ayuda. y de alguna manera estimula, digamos que se refleja en lo que es el nivel de consumo de la población. Eso motoriza el comercio Claro. en una forma importante. Y también la seguridad social. Al actualizarse la contribución, Se incrementan las... se incrementa también. Carlos, gracias. Yo creo que hemos agotado una buena jornada de inicio de año, viendo lo que fue ya el año 2021 que dejamos atrás, pero que tenemos que tener como punto de referencia para lo que es o lo que son las perspectivas de este año. Como economista yo podría seguir, pero yo noto que usted está agotado también. Buenas noches. Se agotó el 21. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio de cada semana sobre la economía nacional e internacional con nuestro analista Carlos Cuello. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Tensiones en Europa con el tema de Ucrania, Rusia y la OTAN siguen siendo un motivo de tensiones y fracasaron las primeras conversaciones entre la OTAN y el gobierno ruso para manejar la situación de las fronteras y manejar todas estas particularidades que Rusia reclama sobre Ucrania, que Ucrania se apoya ahora en la OTAN y que provoca una suerte de apuestas y tensiones entre la parte de Europa aliada a los Estados Unidos y a Occidente y la parte entonces de Rusia frente a sus alegatos de posición, de territorio en el caso de Ucrania. Este tema ha sido un tema central a lo largo de esta semana y lógicamente es un tema que va a continuar hasta que hayan o acuerdos o cualquier tipo de decisión que baje estas tensiones. Con este tema y otros temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Los intentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de construir la seguridad de Europa contra y sin Rusia están condenados al fracaso, dijo ayer el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grunsko, al término de la reunión entre Rusia y la Alianza Atlántica. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, coincidieron este jueves en la necesidad de que la Unión Europea avance en las negociaciones para lograr el pacto sobre migración y asilo. Sánchez y Macron protagonizaron una videollamada en la que abordaron las prioridades de la presidencia francesa de la Unión Europea durante el primer semestre de este año y los preparativos de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el próximo junio. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un crédito de 46.7 millones de euros para Cuba, con el objetivo de producir 200 millones de vacunas contra el coronavirus y otros insumos médicos. El fiscal Alcides Chinchay presentó ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú
sus pruebas contra el excongresista Kenji Fujimori y otros denunciados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias cometidos en su intento por evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez a esta misma hora aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.